El programa FIDA Mercosur comienza sobre fines de la década del 90 a partir de una visión que el FIDA tuvo sobre la realidad de esta región y que combatir las causas que generan la pobreza rural solamente a partir de proyectos y sin un marco de políticas públicas iba a ser muy difícil o era imposible. Con esa visión se convoca en Montevideo a autoridades de los gobiernos del Mercosur ampliado para discutir justamente la necesidad de establecer un marco de política pública en este sentido, y aquel seminario que se le denominó Combate a la pobreza con reglas de mercado, entre otros aspectos, propone crear una unidad de coordinación regional que permitiera que tanto organizaciones sociales de productores y de pequeños productores, agricultores familiares, trabajadores rurales y población rural, como por otro lado funcionarios de los gobiernos, fueran creando un espacio de diálogo político, de diálogo sobre políticas públicas, para discutir cuáles serían aquellas políticas, aquellos instrumentos, aquellas intervenciones que dieran el marco y el contexto necesario para que luego instrumentos de acción concretos fueran creando las condiciones para reducir la pobreza en el medio rural. Es así que se crea en el año 2000 la Unidad de Coordinación Regional del programa FIDA Mercosur, con el objetivo de asistir entonces a los gobiernos de la región, Mercosur ampliado, más las organizaciones sociales de agricultores familiares, de productores y de beneficiarios de los proyectos del FIDA en la región, para discutir, trabajar sobre distintos temas y encontrar propuestas de políticas públicas que sirvieran a los objetivos de combatir las causas que generan la pobreza en el medio rural. Desde su inicio en el año 2000, el programa FIDA Mercosur tuvo varias etapas o varias fases. Desde el 2000 al 2004 podríamos decir que fue la fase de promoción, de estímulo, de crear las condiciones necesarias para que ese espacio de diálogo político que se estaba construyendo de alguna manera se consolidara o se institucionalizara dentro del Mercosur. Siempre se tuvo en cuenta la existencia de un agente fundamental para esto, que fue la existencia de la COPROFAM, la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur, que es una organización que nuclea, que agrupa organizaciones de base y organizaciones nacionales de agricultores familiares de los países del Mercosur ampliado, y que se creó en el año 91 y que siempre vino planteando y exigiendo a los gobiernos en sus respectivos países la creación de este espacio específico para actuar y para incidir en la marcha y en la conducción del proceso de integración. En el año 2003 se realiza un taller, un seminario en conjunto con las organizaciones integrantes de la COPROFAM aquí en Montevideo por parte del programa FIDA Mercosur, y se les presenta a las autoridades del Mercosur de aquel momento, al Grupo Mercado Común, a los cancilleres del Mercosur en el año 2003, se presenta lo que se le llamó la Carta de Montevideo. Y en la Carta de Montevideo lo que se planteaba y se formalizaba era el pedido para crear este espacio de diálogo político. El gobierno de Brasil toma este desafío, toma esta bandera, y al año siguiente, en el 2004, lo plantea a nivel político en el Grupo Mercado Común y se crea la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, la REAF. Entre el año 2004 y el año 2011, el programa lleva adelante tres funciones en relación a la REAF. La Secretaría Técnica de la misma, lograr construir y ayudar a construir entre organizaciones de agricultores familiares y gobiernos una agenda de políticas públicas que vaya transformándose en decisiones del Mercosur, y financia la participación de los delegados de los agricultores familiares en los distintos eventos, en las distintas reuniones, en las distintas instancias de decisiones, tanto a nivel de los países como a nivel regional. Durante esos años se trabaja sobre los principales temas de la agricultura familiar, se trabaja sobre políticas fundiarias y reforma agraria, se trabaja sobre facilitación de comercio, se trabaja sobre la visión transversal de género y de juventud rural, se trabaja sobre financiamiento de la agricultura familiar, se trabaja sobre manejo de riesgo climático, cambio climático, seguro agrícola,
se trabaja sobre distintos temas que hacen parte de las políticas que los países tienen o del paquete de políticas que los países tienen destinados en forma diferenciada a la agricultura familiar, buscando articular y coordinar las mismas en el marco del Mercosur. Y podemos decir que hay como 3 resultados o 3 hitos fundamentales. La resolución 2507, que define para todo el Mercosur, para los 4 gobiernos del Mercosur, qué es un agricultor familiar. Define las características que un agricultor familiar tiene, tanto en la Patagonia como en el nordeste brasileño, como en el Paraguay, como en el norte uruguayo. Es decir, define las características, los parámetros, las condiciones para ser agricultor familiar y por lo tanto para ser parte de destinatario de las políticas públicas. Define también que los países crean sus registros nacionales, voluntarios y con control de la sociedad civil de la agricultura familiar, es decir, quiénes son los destinatarios de las políticas. Y define finalmente, ya sobre el año pasado, la creación del Fondo de la Agricultura Familiar, que con aporte de los gobiernos va a ser viable y sostenible el funcionamiento de la REAF, tanto de la Secretaría Técnica como de sus órganos de decisión, el plenario, las secciones nacionales y los grupos temáticos o grupos de trabajo. En esta fase, como decíamos, del 2004 al 2011, el trabajo del programa FIDA Mercosur fue construir la agenda y consolidar e institucionalizar en el marco del Mercosur este espacio de diálogo político que es el encuentro entre organizaciones sociales y gobiernos de la agricultura familiar. La tercera fase del programa, que se inicia a comienzos de este año, de alguna manera procura seguir consolidando el proceso y el espacio de diálogo de política, pero desde otro ángulo. El FIDA, en este caso, le otorga una donación al CLAE, al Centro Latinoamericano de Economía Humana, para que el CLAE le dé el contexto institucional, el apoyo técnico en lo social, en los temas que hacen a la gestión del conocimiento y en los temas que hacen a la dinámica que tiene que ver con el fortalecimiento de las secciones nacionales, para que el programa básicamente apunte a tres grandes objetivos. Primero, refrescar la agenda de la REAF, quiere decir encontrar nuevos temas, hacer informes, discutirlos, preparar talleres, crear capacidades en los dirigentes y en las dirigentes sociales a nivel de los países, fortalecer las secciones nacionales, es decir, con temas nuevos preparados para el debate, trabajar los temas viejos o los temas que ya están en la agenda y profundizarlos, lograr ampliar la cooperación entre los países y, en definitiva, lograr que la REAF avance en la agenda y avance también desde las resoluciones hacia el Mercosur. El segundo foco, el segundo bloque o el segundo componente que tiene el programa es la cooperación sur-sur. Es decir, ha habido interés, por ejemplo, de la Comunidad Andina, por ejemplo, del CARICOM, por ejemplo, del Mercado Común Centroamericano, por ejemplo, de los países de lengua portuguesa del África o de la Comunidad de Países del Sur del África, sobre qué estaba pasando con la pequeña agricultura, con la agricultura campesina, con la agricultura familiar en el Mercosur y con la política pública. Bueno, es hoy nuestro mandato establecer vínculos, vínculos concretos de trabajo, de capacitación, de actuación, de discusión con estas regiones, con organizaciones de productores y con gobiernos de estas regiones, a los efectos de llevar la experiencia de la REAF en Mercosur y también captar la experiencia que los productores y los gobiernos están haciendo en estas otras regiones. Y el tercer componente es difundir el conocimiento y hacer una buena gestión del conocimiento acumulado. En 12 años de trabajo hay conocimiento acumulado, hay una red social de dirigentes, de funcionarios, de actores sociales, productores y productoras que han estado colaborando, trabajando y creando conocimiento en la REAF, y eso de alguna manera fue un hándicap que el programa ha tenido y que quiere solucionar en esta segunda etapa, para lo que cuenta con el respaldo y con el apoyo del CLAE, a los efectos de proyectar esta imagen a la región y fuera de la región, publicar los resultados de los estudios,
organizar talleres y que de todo ello se pueda compartir con otras regiones y compartir con los propios actores que hacen el desarrollo rural en la región.